Mi querida familia de Radio María Spanish, reciban un saludo de su servidora Rosalina Figueroa. Hermanos, qué bendición poder tener este día desde la tierra de Jesús a un gran sacerdote, al fundador del proyecto Magdala, al Padre Juan Solana, legionario de Cristo. Desde Radio María estamos transmitiendo para todos ustedes en este su programa mariano de la Virgen. Todo tuyo, María, todos tus. La semana pasada, pues el día sábado, tuvimos la última reflexión del retiro de 40 días que estuvimos caminando de la mano de Abraham, ¿verdad? Una preparación tan intensa, tan grande, en donde muchas familias sé que nos uníamos para poder vivir este tiempo de Cuaresma, unidos en familia, reflexionando, aprendiendo cada día más a través de esas enseñanzas, esas catequesis que nos daba el Padre Juan María Solana. Padre Juan, bienvenidos a Radio María Miami. Muchas gracias, qué amable. Gracias por tus palabras. Y aprovecho para mandar un saludo y un augurio de una Semana Santa, muy santa, a todos los que nos estén escuchando en Radio María. Muchísimas gracias, Padre. De verdad que es una bendición. Muchas personas cuando han visto que usted iba a estar, no lo puedo creer porque sabemos que todos han estado pegados a la televisión. Ahora ha tocado así, ¿verdad? Pero viviendo ese retiro, viviendo esas reflexiones, conociendo más de nuestro amado Jesús, y conociendo la cultura, porque usted con el supermapa tecnológico nos ubicábamos súper bien y eso nos causaba tanta, o sea, lo decía de una manera tan linda, tan humilde con su mapa tecnológico y nosotros aprendíamos, nos ubicábamos. Ok, el año pasado, Padre, tuve la bendición, bueno, hace 2 años, la bendición de estar en Tierra Santa y, y de verdad que cuando estábamos en Magdala, subimos al segundo piso, en donde está la capilla del Duque Nalton y no lo encontramos a usted. Ya me Entonces, enseñaron una foto, yo no, pero ya me enseñaron una foto contigo. Me y da con mi mucho esposo. gusto. Y este lugar de Magdala, Padre, que es la tierra de María Magdalena, ¿verdad? Así Es, es, es Magdala Magdala. Magdalena. Usted es de México, originario de México, de una familia que usted es el menor de 13 hermanos, ¿verdad? El más Así chiquitito, es, Juanito, como dice. así Eh, es. y una familia que cuando yo he escuchado, ¿verdad? Esa manera como vivían ustedes en esa unidad, en oración, eh, el ir a la Santa Misa a diario, es algo tan grande, un ejemplo para todas las familias del día de hoy, que a veces nos estamos quejando de que mis hijos no están obedeciendo, pero yo creo que es por la imagen también de los papás que tienen que estar allí al mismo nivel o sea, con los hijos, ¿verdad? Guiándonos. Y nada que si mi hijo decide que lo dejo hasta que sea grande, no, es desde pequeños esa formación. Así es. Mis padres eran unos católicos convencidos, de mucha oración, de muchos sacramentos, de mucho amor a la iglesia, de mucho amor al Papa, y nos lo transmitieron por ósmosis. Yo no recuerdo realmente ninguna vez que mis padres, ni conmigo ni con ninguno de mis hermanos, hayan tenido que ejercer su autoridad, por ejemplo, para que fuéramos a misa o algo, para nada. Ellos eran los primeros, iban delante de nosotros y toda la banda iba detrás. Toda la banda, ¿no? Ahí iba todo el ejército. Qué bonito. Bueno, y con ese ejemplo, pues, bueno, vamos a quedarnos aquí, pero vamos a hacer una oración. Y cuando tenemos un sacerdote, pues, qué mejor, ¿verdad? Que esta oración sea dirigida por un consagrado, por usted. Así que, Padre, Vamos a adelante. dirigirnos a nuestra Madre Santísima y vamos a pedirle que nos permita acompañarla, nos permita entrar en su corazón amorosísimo, purísimo, lleno del amor de Cristo, lleno del amor a la iglesia, lleno del amor a Dios, y que con ella podamos recorrer estos días contemplando el misterio de Cristo, contemplando cómo el amor de Dios se quiso colgar de una cruz para salvarnos y para darnos la gracia y abrirnos la puerta del cielo.
Madre Santísima, te pedimos por todos y cada uno de nosotros, por nuestras familias, te pedimos por la Iglesia, por el Papa y los obispos, por los sacerdotes, para que esta Semana Santa sea una semana verdaderamente santa. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bueno, en este segmento, Padre, que vamos a iniciar se llama A Jesús por María, porque como sabemos, pues de la mano de nuestra madre, pues vamos a su Hijo y para amarle más intensamente en la Eucaristía. Padre, así como su madre, sus padres lo guiaban en la oración, en esa unidad, en ese amor, que en este programa pues también nos dirigiéramos en el segmento número 2 para convocar a las familias para que, a ejemplo de la familia de Nazaret, puedan guiar a sus hijos y teniendo el ejemplo tan grande que ha sido el de su familia y el verlo trabajando a usted arduamente. Así que en este segmento también queremos, en el primer segmento queremos conocer de este proyecto tan grande que usted lidera allá en la tierra de Jesús. ¿Cuándo inició? ¿Cómo fue esa noticia para que usted tuviera que ir allá a la tierra de Jesús? Y también, pues antes, que nos compartiera también cómo fue esa entrada cuando usted sintió el llamado a la vida del sacerdocio. ¿Cuántos días tenemos? Bueno, vamos a ser breves, pero yo sé de que nos va a compartir, padre. Pues mira, mi vocación nació de un modo muy sencillo, muy simple. Yo tenía 16 años, estaba en el segundo año de preparatoria, me faltaba un año más para terminar el high school y estaba yo participando en una obra de teatro en mi colegio, que era de los hermanos de La Salle. Había un hermano que dirigía unas obras preciosas, muy bien montadas, era un gran artista y un gran formador. Y entonces, acabando los ensayos de esa obra de teatro, yo le estaba enseñando a manejar a un amigo mío, que era mi amigo perfecto, porque él tenía coche y no sabía manejar. Yo sabía manejar y no tenía coche. Lo opuesto. Entonces, nos complementábamos divinamente. Yo le estaba enseñando a manejar y después de manejar íbamos juntos a misa. Íbamos a la iglesia de la Medalla Milagrosa de la ciudad de Puebla, una iglesia muy bonita. Y la verdad, yo iba ahí porque ahí me encontraba con mi novia. No iba Okay. yo, no iba yo por amor a mi amigo ni a su coche, sino porque ahí me encontraba con mi novia. Pero llegaba más rápido en coche, padre. Claro, tenía yo Claro, más tiempo llegando con él en coche. claro. Entonces, resulta que la misa de las 7 de la tarde se alternaban dos sacerdotes para celebrarla. Uno era un sacerdote muy mayor, español, muy fervoroso, muy piadoso, que predicaba muy bonito, predicaba mucho sobre la Virgen y realmente tocaba mucho el corazón. El otro era un sacerdote joven, como yo suelo decir, un poco descuadernado. Realmente no inspiraba mucha devoción, aunque era buena persona, pero no inspiraba devoción alguna al celebrar la misa. Y resulta que un día ahí por el 20 de octubre del 76, 20 de octubre más o menos, y lo subrayo porque era el mes del Rosario, que mi familia celebrábamos mucho el mes de octubre. Llegué a misa con mi amigo. Ese día no llegó la novia, no me distrajo. Y cuando salió a celebrar el sacerdote, y no recuerdo cuál de los dos era, cuando salió yo me pregunté, ¿por qué este padre celebra así y el otro celebra tan distinto? Y acto seguido me vino una pregunta a la cabeza y me golpeó la cabeza. ¿Y yo cómo celebraría la misa? Me quedé toda la misa peleando con esa idea, con esa pregunta, ¿verdad? Pues nunca lo había pensado. Yo, ¿dónde? ¿Cómo?
¿qué tendría que hacer? No sé, estuve pensando mucho esa pregunta. ¿Yo cómo celebraría la misa? Ese fue el primer golpe, el primer martillazo que me dio Dios en la cabeza. El segundo me lo dio saliendo de la iglesia, porque salimos de la iglesia y mi amigo me dijo, oye Juan, ¿qué te pasa? Te noto raro. Entonces yo le dije, no, no me pasa nada. Sí, sí. Dice, te noto raro. Entonces yo le dije, mirándolo, le dije, pues la verdad, durante la misa se me ocurrió una locura. Él me miró y me dijo, ¿pensaste ser sacerdote? Wow. Y ese fue el segundo martillazo que me dio Dios en la cabeza, porque me confirmó lo que estaba yo Claro. pensando en la misa. Y así comencé a pensar en el sacerdocio, se lo dije a mi madre supongo que le dio mucha alegría, pero disimuló mucho porque en esos tiempos, después del concilio, la vida de los seminarios estaba un poco complicada. El hecho es que me dijo, bueno, vamos pensándolo, tú tranquilo, termina tus estudios, luego estudias tu carrera, ya veremos. Pero yo me quedé muy tocado por ese tema y empecé a investigar, a preguntarle, cada vez que veía un sacerdote, le preguntaba yo dónde era, cómo se llamaba, qué hacía, cuál era su congregación, cuál era su carisma. Y así llegué a la Semana Santa del año 77 y ahí pedí hacer un retiro vocacional. Me encontré por casualidad el Viernes de Dolores a un sacerdote legionario, que fue el primer sacerdote legionario que yo encontré en mi vida, y resulta que iba a invitar jóvenes a mi colegio para hacer un retiro vocacional. Entonces me invitó, fui a ese retiro vocacional la siguiente semana, que era Semana Santa, y cuando volví de ese retiro vocacional, el domingo de resurrección 10 de abril del año 77, yo regresé ya convencido y entusiasmado de ser sacerdote legionario de Cristo. Así nació mi vocación Wow. en pocas palabras. En pocas palabras, pero qué relevante, qué grande, padre. Y imagínese, estaba pensando, ¿verdad? Usted dijo al principio que se había educado en el colegio La Salle. Sabemos que La Salle es religioso, ¿verdad? Sí. Entonces, pero nunca allí sintió ni inquietud de nada, ¿verdad? Nada. Fue con los Estuve, legionarios de Cristo. estuve 15 Ajá. años en un colegio de hermanos de La Salle y nunca se me pasó por la mente ser hermano de La Salle, ni se me ocurrió. Ni se le Mi ocurrió. vocación fue claramente desde el día uno, fue una vocación al sacerdocio. Firme, contundente. Pero es interesante, ¿verdad? Cada sacerdote cómo tiene una experiencia y cómo recibe el llamado de Dios y cómo se lo van confirmando, ¿verdad? Así como cuando usted le dijo a su amigo y él se lo confirma, pues, que quiere ser sacerdote. Pues como usted dice ahí, es una Hace confirmación. poco, hace poco conversé con ese amigo y me dijo una cosa que yo no sabía. Él me dijo que durante la misa, él sintió claramente que Dios me estaba llamando y Wow. dice que se enojó y si voy a perder a mi mejor amigo y se enojó, se puso molesto. Ya no me va a enseñar a manejar, ha de haber dicho. Me voy a quedar con mi coche y sin manejar. Y sin el chofer. Ay, qué lindo, qué bonito escuchar, ¿verdad? Es que siempre aprendemos y nos llena, ¿verdad? Cómo es que nace la vocación de los sacerdotes. Bueno, padre, y ya habiendo decidido ser sacerdote, pues yo me imagino que ahí su mamá, pues bien contenta, feliz, apoyándolo, ¿verdad? Y su papá. Mis papás cuando conocieron a los legionarios, pues ya dijeron, sí, si te quieres ir, vete cuando quieras, porque conocieron a dos o tres padres muy santos, muy edificantes,
y ya con eso se les quitaron las reticencias que tenían y las prevenciones que tenían contra los seminarios que después del concilio se habían desorientado un poco. Lo único es Ajá. que mi papá murió, en esos meses murió mi papá. 4 meses antes de que yo me fuera al seminario, prácticamente murió mi papá de improviso, le dio un derrame cerebral y en 3 días murió. Pero eso para mí fue una confirmación muy fuerte de mi vocación. Ya lo dije en la peregrinación, que cuando murió mi papá, salí a la calle y dije, ahora sí, puedo rezar el Padre Nuestro que estás en los cielos. Así es que ya no tengo Wow. papá en la tierra, pero tengo a mi papá en el cielo, junto a mi Padre Dios, y Él me va a acompañar en todo, a donde vaya, a donde quiera que yo vaya. Y de verdad que le ha acompañado bien. Se ha Sí, visto sí, ese acompañamiento, ¿verdad? Desde el cielo. Padre, ahora que se encuentra en Magdala, dirigiendo todo este proyecto de este lugar Magdala tan hermoso, en donde, como le comentaba antes, pues tuvimos la bendición de estar y en donde de pura casualidad, y hay muchas cosas que a mí me han impactado de su vida, cómo fue ordenado de las manos de Papa Juan Pablo II, la transmisión de santidad. Y no hay duda por qué. Pues yo sé que no le va a gustar que le diga así, pero se siente cuando habla que transmite esa paz, esa tranquilidad. Y eso lo hemos hablado cuando nosotros hemos estado haciendo los días de retiro, de estos 40 días de retiro de Cuaresma. estaban Son, hablando a mis sí, espaldas. sí, no, yo sé que muchos hemos hablado, pero en bien, con esa serenidad, con esa tranquilidad que llega al corazón. El haber sido ordenado de manos de este santo hombre, Es quien me ordenó, Jesús, por porque medio de como ya Juan Pablo. dije en la peregrinación muchas veces, cada vez que se celebra un sacramento, el que realiza el sacramento es Cristo. Esa es la belleza y la grandeza de la iglesia, que es Cristo el que consagra, que es Cristo el que predica, que es Cristo el que bautiza y es Cristo el que ordena sacerdote. Es la gracia de Cristo y el amor de Cristo a través de algún instrumento. En mi caso, pues sí tuve la El bendición Papa. excepcional de que me ordenara el vicario de Cristo, que además santo ya canonizado, es una cosa excepcional. No sé cuántos sacerdotes pueden decir que los ordenó un santo, ¿verdad? Sí, eso es lo que impacta. Yo sé que es un instrumento, ¿verdad? Que es Jesús ahí mismo, pero saber que es, pues ya Él es un santo y que usted fue ordenado de manos de Él es algo grandioso. Padre, pasando al proyecto Magdala, coméntanos cómo nació. Ahora sí, ¿Cómo nació el proyecto de Magdala? sí, Pues mira, yo suelo decir que los proyectos, todos los proyectos que Dios hace surgir, tienen una historia y una prehistoria, porque precisamente eso es lo bello de un proyecto de Dios. Cuando tú en un cierto momento te das cuenta, conectas que había toda una preparación de Dios y es lo que le da fuerza. No que de repente se me ocurrió algo y ya me puse a hacerlo como si fuera yo un mago. No, no soy ningún mago. Se me ocurrieron cosas, empecé, me moví, caminé, pero a un cierto punto como que conectas los puntos y dices, aquí hay algo más serio y más hermoso que una simple ocurrencia mía. Entonces, la prehistoria del proyecto de Magdala, por lo menos como yo la veo, como yo la entiendo, tiene que ver mucho con la vida espiritual de mi mamá. Porque cuando yo era niño, mi mamá iba todos los años a hacer ejercicios espirituales. Todos los años. Eran sus vacaciones, imagínate, con 13 hijos. Era el único modo de escaparse del mundo y tener un poco de tranquilidad y silencio. Entonces, todos los años, sin falta, fue hacer ejercicios espirituales. Y uno de esos años, creo que fue el año
o 54. Mi madre tendría unos 30 y tantos años. Tuvo una experiencia muy fuerte, muy especial. Dice que el último día el predicador les dirigió una meditación sobre la aparición de Jesucristo a María Magdalena. Y dice que esa meditación le caló el corazón profundamente. Y se fue a dormir, era en la noche, se fue a dormir meditando en esas reflexiones. Y cuando despertó por la mañana, dice que dijo: voy a seguir meditando, voy a la capilla, voy a meditar esto. Y mientras tendía la cama, que compartía la habitación con una prima suya, entonces mientras tendía la cama, poco así en silencio, ¿verdad? Para no molestar a su prima, dice que escuchó la voz de Dios. Y ella misma me dijo, hijo, no sé si la escuché con los oídos, con la imaginación, con la inteligencia o con todo, no lo sé. Pero escuché la voz de Dios que me dijo a mí, María. Y ese segundo, esa palabra, me hizo experimentar el amor de Dios y me hizo convertirme al amor de Dios para siempre. Y ese segundo se convirtió en el centro de mi vida. Entonces, yo de niño simplemente le había escuchado a mi madre muchas veces hablar de un famoso retiro, un retiro, un retiro, un retiro, pero nada más. Cuando yo me fui al seminario, ella me fue a visitar, me fui a España, de México a España, y al año siguiente me fue a visitar, y ahí fue cuando ella me dijo, oye, Juanito, ¿te acuerdas que les he hablado de un retiro, que no sé qué? Le dije, sí, mamá, me acuerdo muy bien. Y añadió, pues mira, nunca le he dicho a nadie por qué ese retiro fue tan importante para mí, pero como tú vas a ser sacerdote, yo te lo quiero compartir. Pues muy bien, mamá. Y me dijo todo esto. Entonces, pues me lo dijo, yo se lo agradecí mucho, me llamó la atención, me sorprendió. Y María Magdalena se me quedó aquí detrás de la oreja desde entonces, cada vez que leía yo, escuchaba o reflexionaba o algo sobre María Magdalena, pues yo pelaba las orejas como diciendo, esta es de mi casa, ¿verdad? Esta la conozco yo. Y así fue como poco a poco fue creciendo en mi corazón la devoción a María Magdalena, el conocimiento de María Magdalena. Y por eso cuando pasamos por aquí, por Magdala, la primera vez que pasé aquí por la carretera, Sí. el padre que iba manejando nos dijo, aquí es Magdala. Y yo, claro, me puse miré por dónde era todo y le dije, oye, no vamos a parar. Y dice, no se puede, no hay nada que ver. ¿Cómo que no hay nada que ver? Y dice, no, mira, es un hotel que se llama Hawaii Beach. Wow, qué nombre. Santo Dios, pues no, nos pasamos y nos fuimos. Ajá. Pero yo me fijé mucho en el lugar. Me acuerdo que me fijé en la zona, el lugar, el monte, el lago, todo. Se me metió mucho en la cabeza y yo como que ya me quedé con la idea de que luego voy a venir yo a ver este lugar, a ver qué pasa. Ese mismo día en la noche dormimos en el Primado de Pedro, tú ya lo conociste. Sí. Y al amanecer al siguiente día, 16 de noviembre del 2004, pues yo bajé a meditar y a ver el amanecer en el mar de Galilea. Y estaba yo viendo el amanecer cuando llegó un pescador con su barquita de remos ahí enfrente de mí, estaba lanzando sus redes. Y eso me impresionó muchísimo. Y yo dije, santo Dios, está aquí el evangelio vivo, mira el pescador, las redes, los peces, el amanecer, estaba yo emocionadísimo. Y por algún motivo se me empezó a meter en la cabeza, ¿qué haría yo aquí? ¿Qué haría yo aquí? ¿Qué haría yo aquí? Y se me quedó ahí durante semanas, meses. Y en esos meses pregunté a mis superiores si podía yo investigar algo para hacer un centro en Galilea. Me dijeron que sí, con mucha sorpresa mía, porque no me lo esperaba.
Y cuando hablé con el superior de los franciscanos y le dije que quería yo hacer algo en Galilea, me dijo, pues mira, están vendiendo un terreno, nos han ofrecido un terreno que a nosotros no nos interesa, no lo podemos comprar. Si a ti te interesa, pues ahí está. Entonces le dije, ¿y dónde es? Y me dijo, pues es en Magdala. Yo casi Wow. me desmayo. Dije, no puede ser. Y le dije, ¿y cuál es la dirección? ¿Cómo puedo ir a visitar ese lugar? Y ya me dijo, mira, saliendo de Tiberíades hacia el norte, unos 3 kilómetros, ahí se ve, hay un cartel que se llama Hawaii Beach. Dije, no puede ser, yo ya vi eso, ya pasé por ahí, ya lo vi y me llamó mucho la atención. Entonces vine, al día siguiente, a las 5 de la mañana, cogí mi coche y me vine a ver el Hawaii Beach, a conocer. Seguimos con el padre Juan María Solana desde la tierra de Jesús, desde Tierra Santa, desde ese lugar tan hermoso en donde él se encuentra de Magdala, la tierra de María Magdalena. Bueno, padre, nos estaba relatando todo, ¿verdad? Cómo fue, cómo le dijo este padre franciscano, ¿verdad? Que estaban vendiendo este terreno en Magdala y que era el lugar Hawaii Beach, un Hawaii lugar, Beach. me parece como aquí Estados Unidos, ¿verdad? Hawái, o sea, yo me imagino mucha fiesta, un poco de desorden, ¿no? Bueno, yo cuando lo conocí estaba ya muy abandonado, era muy viejo, pero sí Ah, era un hotelito, no sé cómo era. ya me Pero imagino, sí, pero mire lo que es ahora, pero usted siga, padre. pues te digo que vine muy temprano en la mañana a conocer el Hawaii Beach, me metí, estuve visitándolo, hablé con la persona responsable, me dijo que estaba en venta, inmediatamente me lo dijo, me llevó a la playa, estuve viendo la playa y a mí, yo me encontré en la playa un signo de Dios, porque la primera idea que yo tuve de hacer algo en el mar de Galilea era hacer una barca para poder celebrar la misa o predicar a los peregrinos desde la barca. Entonces, cuando llegué al Hawaii Beach y vi que se hacía como una especie de bahía muy bonita, dije, pues este es el lugar para mi barca. Y empecé a soñar qué haría yo aquí, cómo haría aquí, ya estaba yo planeando todo lo que yo quería hacer. Y ahí fue donde tuve también una grande luz, una luz de Dios, no cabe duda, porque yo no tenía dinero, yo no había hecho nunca ninguna obra, no era yo arquitecto ni nada que se le parezca. Entonces estaba yo ahí en el mar de Galilea y le dije a Dios, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Yo no sé, no tengo con qué, no sé por dónde comenzar. Y se me vino inmediatamente a la mente una idea muy fuerte y muy tajante, ¿verdad? ¿Quién ha pagado por todas las catedrales, parroquias, santuarios, misiones, hospitales, universidades, etcétera, etcétera, todo lo que tiene la iglesia? ¿Quién ha pagado por eso? Como retándome, ¿no? ¿No te das cuenta? Sí, Entonces, pues ya reflexioné y dije, pues sí, quien ha pagado la divina providencia que tiene sus instrumentos, los ha tenido siempre y los tendrá siempre. Entonces dije, bueno, pues ya el tema económico está arreglado.